Bueno, yo soy Isabel Menéndez Miranda, soy psiquiatra en la unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, en Asturias, aunque con anterioridad también trabajé en un programa de patología dual en el área de Arriondas, en el oriente de Asturias. Y vengo a hablaros un poco de la relación entre consumo de cannabis y la conducta suicida, especialmente con una perspectiva de género y orientado a población adolescente. Como sabemos, el cannabis es la droga ilícita más usada en todo el mundo. Hasta casi un 4% de la población había utilizado cannabis en algún momento en el año 2017, según el informe de Viena. Para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos el 7% de los estudiantes de bachillerato admite consumo diario y en Australia hasta el 4% de los adolescentes la consume semanalmente. Si nosotros hablamos de cifras europeas, en Europa el 35% de los individuos entre 35 y 40 años entre 15 y 34 años admite consumo en el último año en Hungría y el 21% en Francia. La edad media de inicio de consumo en España es de 18 años y medio en el 2019, según la encuesta de edades. Como sabéis, es una encuesta bianual que se lleva efectuando en España desde el año 1995 y respecto a esto, vamos a ver un poquitín cómo es la evolución de la prevalencia en el consumo. Más o menos la edad media de inicio en el consumo se ha mantenido rondando los 18 años, desde los 18,3 del 95, los 18,5 que tenemos ahora. Sí que es cierto que ha habido un incremento en la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, en los últimos años, pasó del 7,5 al 10,5% y se ha duplicado casi el consumo de cannabis en los últimos 30 días, del 4,6 al 8%. Y también ha aumentado el consumo, la prevalencia de personas que refieren consumo diario en los últimos 30 días. Y se ha casi más que duplicado el consumo, el porcentaje de pacientes, de personas que refieren en la encuesta haber consumido cannabis alguna vez en la vida, pasando del 14,5, si veis, en el año 95 al 37,5 en el año 2019. O sea, hay más personas que reconocen haber consumido cannabis alguna vez en la vida y esto está creciendo de manera casi exponencial. ¿Cuáles son los efectos del uso regular del cannabis en los adolescentes? Esto lo ha comentado sobradamente mi compañero precedente, el doctor Maldonado, pero quería hacer un poco un resumen de cómo está la situación, ¿no? En principio, parece que los adolescentes que consumen habitualmente cannabis tienen un menor rendimiento académico. También, y esto es algo que vemos mucho en la clínica, son personas que dejan de acudir a los centros escolares, abandonan los estudios. También el consumo de cannabis conlleva una mayor probabilidad de otra adicción, con la teoría de la puerta de entrada del cannabis hacia otras drogas. Como sabemos y ha sido sobradamente estudiado, a veces el cannabis es el gatillo que desencadena un debut de una psicosis. Y también lleva asociado un deterioro neuropsicológico, sobre todo afectando al desarrollo también del córtex frontal y del sistema límbico. Los síntomas depresivos y los trastornos afectivos, que serán objeto ahora de esta conversación, están menos estudiados. Parece que son más en mujeres y aunque los primeros reportes datan de los años 70, de finales de los años 70, parece que es ahora cuando está habiendo más bibliografía apoyando esta situación. Parece que la tasa de depresión en adultos es más alta en pacientes que fumaron en la adolescencia, incluso aunque hayan interrumpido el consumo. En este sentido, quiero presentaros este estudio. He seleccionado algunos estudios recientes, algunos metaanálisis y estudios donde se ve efectivamente cómo está el estado de la cuestión referente a esta asociación, ¿no? Tenemos este estudio de la revista JAMA de Psiquiatría, publicado en el 2019, capitaneado por la doctora Gabriela Gobi de la Universidad McGill en Quebec y todo su equipo, que estudian la asociación del uso de cannabis en la adolescencia y si su uso lleva apareado mayor riesgo de depresión, ansiedad o suicidalidad en población joven. Es una revisión sistemática. En principio seleccionaron más de 3.000 estudios, de ahí 269, luego 35 y finalmente se quedaron con los 11 estudios que incluyen 23.317 individuos. Y vamos a ver un poco qué hallazgos se encuentran en este metaanálisis, ¿no? Entonces,
Por una parte, tenemos, son estudios longitudinales y prospectivos. Son estudios que tienen una medición en menores de 18 años y otra medición entre 18 y 32 años. Entonces, en lo que concierne al riesgo o a la probabilidad de depresión en adultos jóvenes que relacionado con el consumo de cannabis, se ve un incremento del riesgo, la odds ratio es del 1,37, o sea, hay casi un 40% más de probabilidades de desarrollar un episodio depresivo en la adultez temprana si previamente hay un consumo de cannabis. En lo referente al trastorno por ansiedad, sin embargo, como veis, el rombo de color verde que tenéis en la pantalla, la odds ratio es de 1,18, pero el intervalo de confianza incluye el 1, luego no sería significativo, determinante. Sin embargo, respecto a la ideación suicida, la odds ratio es del 1,50, o sea, aproximadamente hay un 50% más de probabilidad de desarrollar ideación suicida en pacientes en la adultez temprana, en pacientes que previamente hayan consumido cannabis. La mayoría de estos estudios, como veis, incluidos en el metaanálisis, son fundamentalmente de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Respecto a los intentos de suicidio, la odds ratio es de 3,46, o sea, hay mucha mayor probabilidad de presentar un intento de suicidio si previamente hay un consumo de cannabis en la adolescencia. Como veis, en el gráfico que tenéis a vuestra derecha, los rombos todos favorecen, están a la derecha del 1, favorecen, o sea, apoya la teoría de que el consumo de cannabis lleva apareado una mayor probabilidad de presentar ideación suicida o intento de suicidio en adultos jóvenes, en personas que previamente habían consumido cannabis en la adolescencia. Sí que se han controlado, en estos estudios se han controlado varios factores de confusión, como son la edad, el sexo y si tenían basalmente depresión o ansiedad. Y una de las limitaciones que es muy importante en estos estudios, porque en la mayoría de los estudios sucede lo mismo, es que el consumo de cannabis se relaciona, o sea, se reporta por autoinformación. Es el propio paciente o la propia persona encuestada la que dice o reconoce si consume o no consume. Y como sabéis, esto puede dar lugar a sesgos basados en la deseabilidad de la respuesta, demás. No se ven diferencias por países en los que hemos mencionado, en los países estudiados, en Australia, Estados Unidos, ¿no? Reino Unido y Canadá, que son fundamentalmente los artículos incluidos en este metaanálisis. Así pues, el consumo de cannabis en la adolescencia parece que lleva apareado un mayor riesgo de depresión y de conducta suicida en la adultez temprana. Podemos considerar como otro factor, un factor una circunstancia que puede suponer una limitación a la hora de interpretar los resultados, que los diferentes estudios emplean diferentes medidas a la hora de identificar la depresión. Los episodios depresivos a veces lo hacen según criterios de SM, otras veces empleando determinadas escalas, y otro factor importante que sí que puede considerarse una limitación es que estos estudios, aunque dijimos que sí que controlaban por edad, sexo y episodios premórbidos, ansiosos y depresivos, no controlan por consumo de tabaco y consumo de otros tóxicos, que también puede ser un factor intercurrente. Lo que nos deja entrever este estudio y todos los que veremos con posterioridad, este metaanálisis, es que parece importante, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta como trabajadores de la salud, ¿no? Que es importante llegar a una prevención del consumo, ¿no? Probablemente lo mejor, como en todo en medicina, sería intentar que no haya esa exposición a ese factor de riesgo, ¿no? Prevenir el consumo de cannabis, que efectivamente, por supuesto, es difícil, ¿no? Bien, desde una perspectiva de género ahora, tenemos este estudio publicado por la profesora Beth Hahn, auspiciada un poco por la doctora Volkov, publicado en este mismo año, que incluye a más de 280.000 adultos entre 18 y 34 años que participaron en estas encuestas, que era domiciliaria y presencial entre los años 2008 y 2019. Como podemos pensar que una encuesta sea domiciliaria, ya de mano
desliza una limitación porque excluye a las personas que consumiendo cannabis, por ejemplo, no tienen un domicilio fijo, las personas sin hogar, las personas que son las que no están representadas en esta encuesta. Y en este estudio se estudia, valga la redundancia, si existe una relación entre el trastorno por uso de cannabis el año anterior, el consumo diario de cannabis y el consumo de cannabis no diario, con la prevalencia de ideación suicida, plan e intento suicida en ambos sexos. Y como veremos, es significativamente mayor en mujeres esta asociación. Los estudios previos, pongo yo aquí, son controvertidos, bueno, porque como ahora veremos, la perspectiva de género sí que hay algún estudio que apoya esta diferencia y en otro está un poco condicionada por la edad, ahora lo veremos. Pero, ¿por qué es importante que existan estos estudios? Pues porque cada vez más hay una tendencia aperturista relacionada con el consumo de cannabis. Parece que el cannabis no tiene importancia. A fecha de abril del año 2021, en Estados Unidos, 15 estados habían aprobado el uso no médico del cannabis y 36 estados habían aprobado el uso médico, ¿no? Parece que cada vez hay una mayor tendencia, incluso desde las políticas, ¿no? de los países a la legalización del consumo, a la normalización del consumo, y eso lleva apareada una serie de consecuencias que seguramente nos tocará ver en los próximos años. Lo que parece es que entre el año 2008 y 2019, entre esos años en los que se llevó a cabo la recogida de datos en esta encuesta, el porcentaje de adultos con consumo de cannabis se duplicó, pasando de 22,6 millones a 45 millones de adultos que consumieron cannabis, que referían a haber consumido cannabis el año anterior en Estados Unidos. El trastorno por uso de cannabis pasó de afectar a 3,4 millones a afectar a 4,1 millones de personas. Los episodios depresivos también aumentaron, la ideación suicida también pasó de afectar a 8 millones de personas en Estados Unidos a afectar a 12 millones, y las muertes por suicidio aumentaron en Estados Unidos en casi 10.000 personas desde el año 2008 al 2019. O sea, sí que ya hay un aumento en las personas que consumen cannabis y también en las personas que se suicidan, ¿no? Entonces tenemos que valorar si hay implicación entre ambos hechos. Hablando de la perspectiva de género, ¿no? Está este estudio clásico del British Medical Journal del año 2002, en el que se estudia la relación, ¿no? entre, es un estudio que incluye a más de 1.500 adultos jóvenes, y se estudia la probabilidad, la prevalencia de depresión en función de que hubieran consumido cannabis el año anterior, y el riesgo de depresión en estos pacientes aumenta, el riesgo se quintuplica el riesgo de depresión sobre todo en las mujeres que referían a haber consumido cannabis el año anterior, y se duplicaba casi el riesgo de presentar episodios de depresión y de ansiedad incluidos en la adultez temprana en personas, en mujeres sobre todo, que habían consumido cannabis en la adolescencia. Así que este estudio, Patton y sus colaboradores sí que encontraron diferencias en función del sexo, siendo más probable en mujeres el hecho de desarrollar un episodio depresivo tras haber consumido cannabis en la adolescencia. Bien. Igual que os digo esto, también os puedo transmitir que otros estudios, por ejemplo, hay un estudio canadiense publicado en el año 2019 en la revista Addiction por Ledbetter y los colaboradores, y sí que encuentran diferencias, pero en función del sexo, pero también mediadas en función de la edad, de tal manera que encuentran una asociación entre consumo de cannabis y depresión en varones en torno a los 19-20 años y en mujeres a partir de los 25, como si estuviera filtrado en función de la edad también, ¿no? Bueno.
Tenemos aquí los resultados del estudio de Beth Hahn y de sus colaboradores, como os digo, y como podemos ver, vamos a ver 3 gráficas ahora. Son 3 gráficas bastante similares, en la que me gustaría que prestarais atención sobre todo al tamaño de las barras, ¿no? El primer gráfico se refiere a ideación suicida, ¿no? Y lo que representa es la prevalencia de el porcentaje de pacientes que presentan ideación suicida en función de una serie de factores. En esta gráfica, la MDE es un episodio depresivo, CUD es trastorno por uso de cannabis, y luego hay que consuman diariamente cannabis o que consuman no diariamente o que no consuman. Y como veis, hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de las mujeres en lo que se refiere a presencia de ideación suicida. La prevalencia es mayor en mujeres respecto a hombres en mujeres con trastorno por uso de cannabis y episodio depresivo, y mujeres con trastorno por uso de cannabis aunque no presenten un episodio depresivo, que es el primer grupo de barras y el tercero, si veis en la diapositiva, ¿no? Asimismo, también hay una diferencia en el último de los grupos, en los pacientes que no presentan un episodio depresivo, si tienen consumo diario de cannabis o consumo de cannabis aunque no sea diario. En todos estos escenarios, la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, referente a la ideación suicida. Solo si os fijáis, es mayor y estadísticamente significativa la prevalencia en hombres en el segundo grupo de barras, los que no tienen un trastorno por uso de cannabis y si tienen un episodio depresivo, y los que no tienen consumo de cannabis y tienen un episodio depresivo. Bueno, cifras similares podemos encontrar respecto a la probabilidad de desarrollar un plan suicida. Referente al plan suicida, hay diferencias estadísticamente significativas a favor de las mujeres, hay mayor prevalencia de planificación suicida en mujeres que presentan un trastorno por uso de cannabis y un episodio depresivo, es el primer grupo de barras que tenéis a vuestra izquierda. También en mujeres que presentan un trastorno por uso de cannabis, aunque no presenten un episodio depresivo, pasa como en el caso anterior. En mujeres que no tienen un episodio depresivo, pero tienen consumo diario de cannabis y consumo de cannabis incluso aunque no sea diario, que son el último grupo de barras que veis a vuestra derecha. Otra vez, pero esta vez no es, ¿no? La diferencia en hombres sigue siendo con la tendencia, ¿no? Sigue siendo a los que no tienen trastorno por uso de cannabis tienen un episodio depresivo, ¿no? Bueno, pero mediado por el consumo de cannabis parece que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de las mujeres. O sea, el cannabis es un factor mediador entre depresión y planificación o ideación suicida, fundamentalmente en las mujeres también. Respecto a los intentos de suicidio, pasa un poco, esta gráfica es bastante similar a la que acabamos de ver. Pasa un poco como lo que hablábamos de la planificación. Mujeres que tengan o no un episodio depresivo, presentan un trastorno por uso de cannabis, tienen mayor prevalencia de intentos de suicidio, y mujeres que independientemente de que no presenten un trastorno depresivo, consuman cannabis, sea diariamente o no diariamente. Bueno. Pero ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque los estudios clásicos, ¿no? Tenemos que remitirnos a veces, ¿no? A los estudios, bueno, al conocimiento más clásico acerca de la ideación suicida, y muchas veces hay una relación, ¿no? Temporal entre ideación suicida, plan suicida, intento de suicidio, ¿no? En última instancia es lo que queremos prevenir, ¿no? Y por supuesto el intento de suicidio, como sabemos, es uno de los principales predictores de un suicidio efectivo, ¿no? Y sí que hay estudios clásicos como el estudio de Kessler, ¿no? Publicado en el Archives of General Psychiatry,
que lo que dice es que el 60% de los suicidios, de los intentos autolíticos planificados, se producen en el primer año tras la aparición de la ideación autolítica en personas entre 15 y 54 años. O sea, parece que estamos hablando, ¿no?, de cuáles serían los predictores de un intento de suicidio, ¿no? Y parece efectivamente que hay esta correlación temporal que estamos comentando, ¿no? Entonces, si queremos ahondar en cuáles son esos predictores de riesgo de suicidio, sobre todo porque nuestro principal interés, ¿no?, es intentar prevenirlo, ¿no? Entonces, para intentar prevenirlo, tenemos que intentar saber y conocer cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, para ello, os traigo... bueno, este es lo que estábamos comentando, ¿no? Que efectivamente lo que demuestra la profesora Han y sus colaboradores es que existe una relación entre el trastorno por uso de cannabis el año anterior, el consumo diario de cannabis y el consumo de cannabis no diario, se relaciona con una mayor prevalencia de ideación suicida el año anterior, de planificación y de intento suicida en ambos sexos, y que es significativamente mayor en mujeres, ¿eh? Y ahora sí voy a hablaros de cuáles son esos predictores. O sea, este estudio, que es un estudio también reciente de Lancet de Psiquiatría del 2019, ¿cuáles son esos factores que pueden, ¿no?, que son factores predictores de un futuro intento de suicidio entre adolescentes que tienen pensamientos suicidas o autolesiones no suicidas, ¿no? Y este estudio es muy interesante porque es un estudio de los descendientes de la cohorte de Avon, que está en el sur del Reino Unido, y son más de 14.500 mujeres que estaban embarazadas, que residían en Avon y que tenían una fecha probable de parto entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de diciembre de 1992. Y lo que hacen después es estudiar a sus descendientes durante, todavía siguen estudiándolos, ¿no? O sea, es un estudio de cortes longitudinal en el tiempo. Y lo que hicieron fue a estos descendientes de estas mujeres les pasaron un cuestionario a los 16 y a los 21 años, identificando 456 adolescentes con pensamientos suicidas y 569 con autolesiones no suicidas, ¿no? Y a partir de ahí vieron cuáles eran los factores de riesgo, estudiándolos a los 16 y a los 21 años, cuáles eran los factores de riesgo para... Los estudiaron con 16 años, luego con 21 años si habían o no presentado un intento de suicidio y qué factores de riesgo se podían encontrar entre ellos, ¿no? Se excluyeron de mano a los 16 años los que ya habían presentado un intento de suicidio, ¿no? O sea, cuando a los 16 años lo que tenían era o pensamientos suicidas o autolesiones no suicidas, pero no habían efectuado todavía un intento. Y entonces lo que se puede ver, esto está muy pequeño, pero vamos, os puedo hacer una pequeña orientación. Por una parte, estos son los predictores de un intento de suicidio entre los adolescentes que tenían pensamientos suicidas, ideas de suicidio, en el estado basal, ¿no?, con 16 años. Y lo que se vio fue que había una diferencia estadísticamente significativa y que concernía a los siguientes factores de riesgo, que la odds ratio era, en el caso de determinados, incluía, por una parte, factores de personalidad. En este caso, dentro de, bueno, las 5 grandes dimensiones, ¿no?, de la personalidad, que, bueno, por repasar son extroversión, neuroticismo, empatía, apertura a la experiencia y minuciosidad. Pues en este sentido, ¿no?, la odds ratio era de 1,62. También, y esta es la parte que más nos interesa, el segundo de las elipses estas que tenemos en rojo, incluye el consumo de cannabis al menos de manera ocasional, y la odds ratio era de 2,61, para que lo tengamos en cuenta. El uso de otras drogas también duplicaba el riesgo, la odds ratio era de 2,47. Y por último, desarrollar conductas autolesivas no suicidas también era un factor de riesgo para tener un intento de suicidio en pacientes que previamente o en personas que previamente habían tenido pensamientos suicidas. Hay una tendencia que está indicada con una flecha, no sé si lo podéis leer, pero hay una cierta tendencia, aunque no llega a ser estadísticamente significativo, a que
que tener familiares de primer grado que presenten conductas autolesivas o amigos que presenten conductas autolesivas, sí había una tendencia a constituir un factor de riesgo. O sea que en principio, para el paso de la ideación a el intento de suicidio serían estos 4 factores, y para el paso de, este sería de pacientes que tenían a los 16 años que efectuaban autolesiones no suicidas, el paso a intentos de suicidio, ¿no?, con 21 años. O sea, ¿cuáles eran los factores de riesgo para pasar de uno a otro de los 16 a los 21? Y en este caso se consideró que era la disminución del sueño, ¿no?, un sueño no lo suficientemente reparador, que probablemente dé cuenta de cierta sintomatología depresiva, porque la depresión no estaba, aunque sí que estaba, ¿no?, de síntomas depresivos, pero no estaba etiquetada como tal, ni no había una escala específica, ¿no? Entonces, bueno, esa disminución del sueño, esos problemas del sueño pueden, bueno, dar cuenta, ¿no?, de alguna dificultad adaptativa o de alguna dificultad desde lo afectivo, ¿no?, aunque se refiera al sueño. Y la OST era de 1,97. Y también, como no, al igual que veíamos en el caso anterior, el consumo de cannabis, aunque fuera de manera ocasional, llevaba una odds ratio de 2,14, duplicaba el riesgo, y el consumo de otras drogas ilícitas en el año anterior, que duplicaba también el riesgo con una odds ratio de 2,17. Entonces, estos serían un poco los factores de riesgo que se identificaron dentro del paso, ¿no?, de ese paso de ideación suicida, planificación suicida, intento de suicidio. Y sí que hasta el 12% de esos adolescentes que habían presentado a los 16 años una ideación suicida o una autolesión no suicida, habían protagonizado un intento de suicidio antes de los 21, ¿no? Entonces, el 12% de los pacientes. Bien. Pero como, bueno, en medicina, ¿no?, muchas veces los caminos no son rectos y a veces son infructuosos y a veces, ¿no?, hay otros factores que intentan hacernos pensar y confundirnos y no siempre todo es tan fácil, ¿no? Para poner un poco de controversia, este estudio de Borges del año 2016, que es también, ¿no?, un metaanálisis, sí que encuentra que el consumo agudo de cannabis, o sea, no puede demostrarse que el consumo agudo de cannabis conlleve apareado un aumento de riesgo de la suicidalidad. O sea, si estudian a las personas que toxicológicamente dieron positivo a cannabis, no hay aumento de riesgo respecto a las que no consumían cannabis de manera aguda. Parece que tiene que ver más con un consumo crónico e incluso con un consumo en la adolescencia, incluso aunque hayan dejado de consumir durante un tiempo, sigue aumentado el riesgo de depresión y suicidio en la edad adulta, aunque hayan dejado de consumir, pero no el consumo agudo. No hay una evidencia que apoye que el consumo agudo lleve apareado mayor suicidalidad. Sí el consumo crónico y sí el consumo durante más tiempo, y sobre todo incluso aunque haya este decalaje entre el abandono del consumo y el intento de suicidio. Bien, pero hasta ahora hemos visto estudios en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, que a priori nos pueden parecer países, bueno, nos pueden parecer porque son países más desarrollados, ¿no? Pero tenemos que ver también cómo es, si esto ocurre también en países en vías de desarrollo, en países de renta baja, o esto es una cosa solo del primer mundo, ¿no? Esto de, bueno, como en realidad no tenemos de qué preocuparnos, pues al final, o no. O esto también ocurre en países en vías de desarrollo o en países de renta baja. Pues efectivamente, este estudio, publicado también en el año 2019, lo que hace es estudiar mediante una encuesta aleatoria en escuelas entre el año 2009 y 2015 en 21 países de renta baja o media, la relación entre uso de cannabis e intentos de suicidio, ¿no? Y estudia a más de 86.000 adolescentes entre 12 y 15 años. La media eran 13 y aproximadamente la mitad eran mujeres.
¿Y qué países son esos que se estudian? Bueno, pues estudian en principio países que a lo mejor nos pueden resultar más cercanos, a lo mejor, ¿no? Más cercanos no geográficamente, digo de a lo mejor costumbres, o Argentina, por ejemplo, se estudia también Perú, se estudia, ¿no?, Bolivia, luego hay países africanos, Mozambique, bueno, hay una serie de países, ¿no?, hasta 21 países, y efectivamente lo que se ve es que la odds ratio también, ¿no?, duplica el riesgo entre el consumo de cannabis en los últimos 30 días y el consumo de cannabis a lo largo de la vida, duplica el riesgo de desarrollar o de generar o de producir o de protagonizar un intento de suicidio más adelante. Entonces esto, quiero decir, nos tiene que hacer pensar, ¿no?, que no solo en los países desarrollados pasa esto, sino que parece que es un fenómeno extendido globalmente a nivel mundial. Igual que el consumo de cannabis es un problema a nivel mundial, también lo es el suicidio, por supuesto. Y por último, y así como conclusión, podemos pensar, bueno, hemos visto que el consumo de cannabis en la adolescencia está asociado con un aumento de riesgo de suicidio en la edad adulta. Pensamos que es crucial la intervención en personas de riesgo, fundamentalmente adolescentes y adultos jóvenes, antes del primer consumo de cannabis. Y además, ¿no?, creo que también como profesionales de la salud, como médicos, muchas veces también trabajando en equipo conjuntamente, junto con padres y profesores, ¿no?, deberíamos ser capaces de criar adolescentes que pudieran resistir la presión de pares. Eso, ¿no?, es un poco utópico quizá, pero probablemente sea uno de los factores, ¿no?, que más ayudaría a prevenir ese primer consumo de cannabis, ¿no? Intentar abstraerse de la presión de pares por el consumo, ¿no? La verdad es que cuando trabajamos en clínica, pues cada vez, ¿no?, esto es un drama que vemos, ¿no?, muchas veces, niños que vienen a urgencias, recientemente, ¿no?, tuvimos un caso con un paciente de 13 años que viene a urgencias por una crisis, por agitación en domicilio y tal, en relación lleva un año consumiendo cannabis, o sea, empezó a consumir cannabis a los 12 años, ¿no?, y eso pues a veces, ¿no?, te deja un poco, bueno, pues efectivamente es un drama, ¿no?, al que sería bueno que pudiéramos ponerle freno. Evidentemente es difícil, ¿no?, pero sí que parece que, teniendo en cuenta estas circunstancias y esta evidencia y este aumento del riesgo y todo esto que acabamos de comentar en este ratín que llevamos hablando, parece necesario incorporar en las evaluaciones clínicas de manera rutinaria en adolescentes y sobre todo en mujeres un screening de consumo de cannabis. Parece importante porque posteriormente puede ser un factor importante de riesgo para todas estas conductas suicidas, autolesivas que estamos comentando. Y hasta aquí lo que quería contaros. Muchas gracias.